Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el ciclo de webinars de EBIC. En la sesión de hoy vamos a tener a 3 ponentes a los cuales se presentará ahora, pero antes de darle la palabra a Ana Furió, la vicepresidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, para que presente la webinar de hoy a los ponentes, sí que me gustaría pedir a todos los asistentes 2 cuestiones a nivel operativo. Una de ellas es que, por favor, mantengamos durante todo lo que es la webinar los micros apagados, ¿vale? Para que no genere ningún tipo de acople de sonido, porque eso puede interferir tanto en las exposiciones de los ponentes como asimismo en que se pueda escuchar con claridad por parte de todas las personas que asistís. Y por otra parte también la sesión está siendo grabada, por lo tanto cualquier persona que diga algo en el turno de palabras o que conecte cámara o que escriba cualquier cuestión en el chat va a quedar registrado, va a quedar grabado. Por tanto, tomar conciencia de ello para que quien no desee que quede grabado pues no active ni cámara ni escriba en el chat. Por último, de cara a los ponentes y a las ponentes, darles la bienvenida, las gracias también por estar aquí. Creo que además es una webinar especial porque está integrada por todos miembros del grupo EBIC, por lo tanto es también un placer contar con vosotros y vosotras. Y sí que os voy a pedir que durante las exposiciones de cada uno y cada una de vosotras, el resto mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya tampoco ningún tipo de acople, y a la hora de compartir las pantallas, pues simplemente si hay algún tipo de dificultad, pues intentaremos subsanarla, esperemos que no. Sin más, le cedo la palabra a Ana María Furió, vicepresidenta primera del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por la introducción a nuestro último webinar de EBIC. Víctor ya lo ha comentado, cerramos nuestro ciclo webinar. El webinar de hoy, por título, Nuevas modalidades de consumo dual, cannabis, tabaco, el porro eléctrico. Contaremos con 3 ponentes en este webinar de hoy, todos miembros del grupo de trabajo EBIC. Y voy a pasar a presentar a los 3 ponentes y luego daremos paso a cada uno, la palabra a cada uno de ellos. Podéis formular todas vuestras preguntas a cada uno de nuestros ponentes a través del chat. Iremos recogiendo todas vuestras preguntas que serán expuestas al final de la presentación de los 3 ponentes, ¿de acuerdo? Es decir, que el turno de preguntas será al final del webinar. Sabemos que tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente, con lo cual tenemos la finalización sobre las 7, aunque bueno, si nos demoramos un poquito más tampoco pasará nada, si tenemos preguntas todavía un poquito por realizar. Pues nada, sin más dilación voy a presentaros a cada uno de nuestros ponentes. Sí me gustaría mínimo hacer una pequeña reseña curricular de cada uno de ellos, porque creo que es importante que contextualicemos dónde trabajan, qué implicación tienen con todo el tema del que vamos a hablar hoy y qué implicación tiene con todo el tema del nudo cannabis-tabaco. En primer lugar, tendremos como ponente a María del Carmen González Carreño. Ella es diplomada universitaria de enfermería por la Universidad de Oviedo. Desde el 2010 responsable de la unidad especializada en tabaquismo de atención primaria del área sanitaria de Avilés. Máster en tabaquismo, PIUFET por la Universidad de Cantabria y Sevilla. Es miembro del Comité de Tabaquismo del área sanitaria de Avilés desde el 2011. Representante de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Atención Primaria del Principado de Asturias, SEAPA, y representante de tabaquismo de FAECAP, Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria. Vicepresidenta de la Red de Centros Libres de Humo en Asturias y es nuestra vicepresidenta segunda en la Junta Directiva del CNPT. Miembro además del grupo de trabajo EBIC, como todos los ponentes de hoy, formación en área sanitaria, profesionales en tabaquismo y en entrevista motivacional, y profesora docente colaboradora en la Unidad Docente de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias. Esto haciendo un pequeño resumen de todo lo que es Carmen.
A continuación daremos la palabra a Manuel Isorna Folgar. Manuel es doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Vigo en la Facultad de Ciencias de Educación y Trabajo Social, máster en drogodependencias y máster en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ha desarrollado su labor profesional como responsable de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento de Catoira durante 25 años, por el cual recibió en el 2012 el premio Reina Sofía y en el 2013 el premio de la FEM por buenas prácticas en drogodependencias. Autor de numerosos libros, capítulos de libro, artículos científicos, todos ellos vinculados al ámbito de la educación, adolescentes y el consumo de drogas. Ejerce como presidente del comité organizador del Congreso Internacional sobre Cannabis y sus derivados, Salud, Educación y Ley. Profesor de la Academia Gallega de Seguridad Pública, en la cual se forman las fuerzas de seguridad del Estado en temas de drogodependencias y conductas adictivas. Director de varios cursos de extensión universitaria, destacando entre ellos varios relacionados con los estilos de vida de los adolescentes. Y también miembro de nuestro grupo de trabajo EVIC. Y para finalizar los ponentes de hoy, daré paso a la palabra a Adelaida Lozano Polo. Ella es enfermera, doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia en la línea de Salud Pública y además doctora en Salud Pública por la Universidad de Murcia. Máster en Tabaquismo PIUFET por la Universidad de Cantabria y máster en Salud Pública por la Universidad de Murcia. Enfermera actualmente de Salud Pública en el Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Profesora además asociada del Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Coordinadora del Grupo de Tabaquismo de FAICAP, de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria y de SEAPREMUR, de la Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria. Miembro además de nuestro grupo gestor EVIC y delegada del CNPT en la región de Murcia. Tiene experiencia investigadora principalmente en todo lo que es el campo de tabaquismo, coautora de publicaciones de revistas nacionales relacionadas con tabaquismo y con el nudo Cannabis Tabaco. También de manuscritos sobre ambos contenidos, así como sobre dispositivos susceptibles de liberar nicotina en el marco del proyecto EVIC y de las adicciones impulsadas por el CNPT. Bueno, así que como veis, un honor estar con estos ponentes de lujo para cerrar nuestro ciclo de webinar de EVIC. Así que en primer lugar voy a dar la palabra a Mari Carmen González. La ponencia de Mari Carmen versará sobre otras formas de consumo de tabaco y cannabis. Adelante, Carmen. Paso a compartir pantalla, ¿vale? Ya no la encuentro. Bien. Por favor, recordar quitar cámara y micro las personas que no sean ponentes en ese momento. Ya, bueno. Gracias al CNPT y al grupo de trabajo EVIC por contar conmigo para este ciclo de webinars. Trataré con mi presentación de repasar algunas de las prevalencias de uso de los cigarrillos electrónicos como otra forma de consumo de tabaco y cannabis y analizar su influencia en estos consumos, valorar alguna característica sociodemográfica asociada al consumo, conocer algunos patrones de consumo de los mismos, averiguar algunas percepciones y actitudes ante el abuso de estas drogas, algunos motivos de inicio o uso, así como algunas estrategias de la industria de promoción de sus productos. Bien, pues el consumo de cigarrillos electrónicos, según la encuesta Edades, realizada en 2019-2020, realizada entre la población entre 15 y 24 años, nos refiere
que ha consumido cigarrillos electrónicos una vez en la vida el 10,5% de la población, siendo el 12% en hombres y 8,9% en las mujeres. La prevalencia de consumo es mayor en los hombres en todos los tramos de edad, excepto en uno, en el tramo de 45 a 54 años, en el que las mujeres registran mayores prevalencias. Quizá esto nos tiene que llevar a reflexionar porque si es el tramo de edad en el que mayor número de intentos realizan para dejar de fumar, ¿no? Esto lo tenemos que tener marcado para nuestras intervenciones grupales, en consulta y demás. Bien, respecto a la edad, el grupo de 15 a 24 años es el que muestra las mayores prevalencias de consumo, tanto en hombres como entre mujeres. En el consumo en el último año, según aumenta la edad, desciende el consumo de cigarrillos electrónicos, el 9% entre los más jóvenes hasta un 1,5% entre los mayores. Es decir, se da mayor consumo entre la población más joven del grupo, ¿no? Evolutivamente se ha producido un aumento en el consumo de manera general, pasando de un 8,8% en el 2017 a un 10,5% en el 2019, ¿no? Como 2 puntos arriba. Con eso nos podemos quedar. En cuanto al tipo de cartuchos utilizados, los que refieren a haber consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días, refieren usar líquidos o cartuchos con contenido con nicotina. Y solo aquellos que no refieren no haber fumado en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, refiere haber usado un 47% y un 46% cartuchos o líquidos sin nicotina. Bien. En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos, según la encuesta Studer realizada en 2018-2019 a estudiantes de secundaria entre 14 y 18 años, fijaros, prácticamente la mitad de los estudiantes ha utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos, un 48,4%. Siento más frecuente en los chicos con independencia de la edad. Aparece un 52,4% en los chicos, fijaros, y un 44,5% en las chicas. En el grupo masculino, la prevalencia más elevada se registra en el grupo de los 16 años, mientras que en el grupo de las chicas la mayor prevalencia en los 18 años. Entre aquellos que han fumado cigarrillos electrónicos, únicamente un 9,7% lo ha hecho para reducir su consumo de tabaco para dejar de fumar. Es decir, se encuentran más motivos, ¿no? Preguntados por el tipo de cartucho que han utilizado los jóvenes, en otros gráficos del informe, figura que la mayoría lo han usado o refieren a haberlo usado sin nicotina, un 67,1%. Esperar que se me ha pasado. Aquí, estábamos aquí, ¿vale? Bien. El consumo de cartuchos con nicotina va incrementándose según va avanzando la edad de los estudiantes. Tenemos en la gráfica de los estudiantes que han fumado alguna vez refieren un 8 a haber usado cigarrillos electrónicos, mientras de los que no han fumado nunca, solo un 3 de 10 lo han usado. Quizás sea la puerta de entrada de lo que hablamos siempre en nuestros análisis y en nuestro estudio, ¿no? Y en relación con los jóvenes también refiere estudios que está relacionado el consumo de cigarrillos electrónicos con la percepción de riesgo. Así se refiere que los estudiantes que han consumido alguna vez cigarrillos electrónicos manifiestan una menor percepción de riesgo asociado al consumo de tabaco o de cannabis en comparación con aquellos que no los han usado nunca. También hay una referencia y una relación con el nivel de disponibilidad percibido. Los estudiantes que han consumido alguna vez cigarrillos electrónicos perciben mayor disponibilidad de sustancias como el tabaco y el cannabis que aquellos que no lo han hecho. Bien, esta era la que se había saltado. Vamos a observar cómo ha sido el consumo de tabaco ahora, en ese mismo periodo, en adultos, en la encuesta edades. El consumo en los últimos 12 meses ha sufrido un ligero descenso frente a los datos obtenidos en 2017.
pasando de un 40,9% a un 39,4%. El consumo mensual se registra en un 36,8%, el consumo diario en un 32%. Respecto al 2017, el dato ha descendido unos 2 puntos, pasando de un 34% a un 32,3%. Sin embargo, aproximadamente, a pesar de ese descenso de 2 puntos, aproximadamente tenemos que considerar que unas 340.000 personas han iniciado su consumo durante el último año, siendo muy similar la proporción entre hombres y mujeres. Así que quedémonos con esto, ¿no? Que ha bajado 2 puntos el consumo de tabaco. Tendremos que ir analizando por qué. En cuanto al consumo de tabaco en estudiantes de secundaria, según la encuesta Estudes, la segunda droga tras el alcohol de mayor prevalencia entre los estudiantes es el tabaco. La encuesta refiere que el 41,3% ha fumado tabaco alguna vez en la vida. En el último año el 35% y en el último mes el 26%. La edad media de inicio está en 14,1 años registrados en el 2018, dato que es similar al del 16. Algo más de medio año después del primer consumo se inicia el consumo diario, que por término medio se establece entonces en los 14,7 años. Quedémonos con esta edad porque luego la encontraremos muy parecida más adelante en el consumo de cannabis. Bien, pues la prevalencia de consumo aumenta a medida que lo hace la edad. Si bien los mayores incrementos se dan en el salto que dan de los 14 a los 15 años y en el salto que dan de los 15 a los 16 años, registrándose la mayor prevalencia entre los alumnos mayores de edad con un 38%. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Pues que aproximadamente 1/3 de los jóvenes que han fumado en el último mes lo han hecho de forma diaria, un 9,8%, un punto por encima del valor registrado en 2016, es decir, ha aumentado. Nos vamos al consumo de cannabis y vamos viendo. ¿Vale? Según la encuesta Edades, el 37,5% reconoce haber consumido cannabis alguna vez en la vida, en tendencia creciente desde el 2013. Centrándonos en el consumo en el último año, la prevalencia se sitúa en un 10,5%, en el último mes en un 8,%. Ha disminuido ligeramente dicha prevalencia. Siguiendo el informe Edades, encontramos que el consumo de esta sustancia es más común entre los hombres que entre las mujeres, en todos los tramos de edad. La prevalencia de consumo de cannabis disminuye según aumenta la edad, situación que se repite tanto en hombres como en mujeres. La máxima prevalencia para ambos sexos se da en el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años. Quedémonos también con esta edad como grupo de intervención o de prevención. Donde en este grupo de edad, donde el 22,1 refiere a haber consumido cannabis en los últimos 12 meses, frente al 2,6 entre el grupo de 55 a 64 años, donde la prevalencia es de un 2,6, ¿no? A pesar de que disminuyó algo el consumo de cannabis, sin embargo, el número de porros consumidos, la media de consumo sube de un 2,7 a un 2,9. ¿Y qué forma de consumo realiza de cannabis? La más frecuente, fijaros, sigue siendo la forma del porro o canuto, refiriéndolo un 97,9%. Ya aparece en la encuesta la pregunta y el consumo de tabaco, de cannabis, perdón, en forma de pipas de agua que luego nos comentará Adelaida y Manuel. Aparece un 4,%. Y fijaros, como yo ando mirando los datos relacionando los cigarrillos electrónicos, ya aparece en la gráfica cuántos utilizan cigarrillos electrónicos para fumar o inhalar cannabis. Bien, y nos vamos con esta. Vamos a ver. El cannabis en los estudiantes. ¿Vale? El 80% de los que declararon haber consumido cannabis alguna vez también admiten haber fumado cigarrillos electrónicos. Bien, 3 de cada 10, es decir, un 33%, admiten haber consumido cannabis en alguna ocasión.
mientras que aquellos que consumieron en el último año, un 27%, también consumieron en los últimos 30 días un 19%. En términos evolutivos, en 2018 se mantiene la tendencia ascendente en el consumo de cannabis entre los jóvenes. El consumo empieza por término medio antes de cumplir los 15 años, situado entre los 14,6 y 14,9 años. Recordar el inicio de consumo de tabaco entre 14,1 y el habitual 14,7. Van de la mano en el inicio. El consumo de sustancias ilegales registra mayores prevalencias entre los chicos. En 2018, la prevalencia de consumo alguna vez en la vida entre los varones, un 34,5%, supera por 3 puntos la prevalencia de las chicas. Sin embargo, en el informe que estudian el número de personas que se incorporan al consumo, en el 2018 refieren que han empezado a consumir cannabis 222.000 estudiantes y siendo ligeramente mayor el número de alumnas. Importante afianzar, por ello, el enfoque de género en nuestras intervenciones de prevención. Y motivos para uso de cigarrillos electrónicos. Según la encuesta del Eurobarómetro realizada en el verano de 2020, se preveía que 55 millones de europeos usarían cigarrillos electrónicos alguna vez en este año, en el 2021. Según dicha encuesta, el 22% reconocieron de los que usaron cigarrillos electrónicos que no les ayudó a dejar de fumar, frente a un 52% que sí lo habían referido en el 2017. Algunos de los motivos más comunes que refieren para usar cigarrillos electrónicos es el de dejar de fumar, reducir el consumo de tabaco, fumar algo menos dañino, poder fumar en lugares prohibidos porque no huele, no molesta, la oferta de sabores como alternativa al sabor de tabaco y por curiosidad. De los más frecuentes. Hay alguno más, pero esos son los más comunes. En cuanto a las estrategias de la industria, en la última década la cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos se ha incrementado gracias a una agresiva campaña de marketing en la que se han utilizado ejes temáticos ya conocidos en los cigarrillos electrónicos, han utilizado mensajes engañosos que sirven para dejar de fumar, que es una forma más saludable de fumar, incluso utilizan mensajes sanitarios, ¿no? O hashtag de sin humo, ¿no? Bien, la apuesta por la tecnología, las redes sociales, a través de influencers y celebrities, mediante marketing de contenidos, la publicidad exterior en MUPIs, en marquesinas, incluso en lonas, las relaciones públicas en eventos diversos, patrocinios de eventos musicales y deportivos. Con todas estas estrategias han conseguido reforzar tanto la imagen de marca como las relaciones con los actuales consumidores y los potenciales consumidores, ¿no? Y aquí tenemos a una de las imágenes, Dulceina, una de las youtubers que han utilizado para promocionar la marca Blu en su 30 cumpleaños, el día de su cumpleaños, donde asistieron más de 100 influencers, ¿no? Y aparte de los sabores, que es de todos conocidos, me gustaría enseñaros un vídeo que tiene preparado Víctor, que es la nueva campaña que utiliza la industria para promocionar Glu, del cigarrillo electrónico de la marca Glu. Está realizada esta campaña por una artista polifacética, Najwa Nimri, que es actriz y cantante, es protagonista, algunos lo conoceréis si veis series, fue protagonista de La Casa de Papel y es protagonista de la serie Vis a Vis. Vamos a ver, dicen que no se puede tener acceso a los cigarrillos electrónicos a los menores de 18 años. Vamos a ver cómo podemos acceder realmente al vídeo. En efecto, si ponemos vídeo de promoción de la casa Glu con Najwa Nimri, nos aparece este símbolo, verifica tu edad, ¿no? Y de hecho, seguimos, le damos.
Y digo, bueno, pues va a ser que esto va a ser para mayores. Me pide requisitos o que presente la tarjeta de crédito para verificar mi edad o el documento del DNI. Digo, uy, esto va en serio. Digo, no, pues yo no les quiero presentar nada. Vuelvo a entrar varias veces. Fijaros, hay que corroborar la fecha de nacimiento con alguno de los documentos, ¿vale? Y que esté en vigor. Bien, puedo hacerlo para entrar como mayor de 18 años, pero me vuelvo para atrás y me busco que debajo del vídeo tengo el hashtag del vídeo al que si hago clic accedo a todos los vídeos. Es decir, cualquier menor puede acceder a esta promoción de productos de cigarrillos electrónicos de la marca Glup. Utilizan los mensajes de reinventarse, lo hace muy bien la chica, no lo vamos a poner, pero que quiera acceder en su casa puede hacerlo y puede hacerlo como menor de edad, ¿no? Esto quizás sea denunciable y habrá que comunicarlo al ministerio porque pueden los menores acceder a toda esta publicidad y promoción, donde el mensaje es que te puedes reinventar, como bien manifiesta la chica, y con el mensaje de no renuncies a nada. Engancha, de verdad que engancha. Y quería aprovechar también para enseñaros, explorando estas semanas con la idea de preparar esta webinar, digo, me parecía que podía contar de nuevo, ¿no? Entonces, como tengo ya personas jóvenes en la consulta, fui preguntando, que ya deberíamos de ir preguntando todos, ¿no? Si usan cigarrillo electrónico. Es decir, incorporamos la pregunta del cannabis hace unos años, cuando preguntas tabaco, ¿fumas alguna forma de cannabis o canutos o porros? Yo hace ya el último año que ya pregunto por los cigarrillos electrónicos. Bueno, y me he traído una colección, a ver cómo os la enseño. Os enseño uno de los primeros, que es un kit de inicio, que es comodito, es muy cómodo, muy fácil para los que se inician en ello. Solo contiene una batería que se enchufa como un pen al ordenador, dura todo el día aproximadamente, si no se usa demasiado, lo cargan de noche. Y aquí meten el líquido que desean, que hay multitud de ellos, ¿no? De hecho, los que más éxito tienen, me han estado contando, no son ya los de sabores a frutas o los que imitan a golosinas o a zumitos, sino son los sabores a tartas de queso, tartas de manzana, la tarta de Santiago, ¿no? Entonces, es lo más fácil. No requiere gran experiencia, solo tienen que cambiar la resistencia, que como son comerciales se cambian enseguida. Luego os presento, ese era un Pons, este es un Moz, ¿no? En el que puedes modificar muchos aspectos. Tienen para modificar la temperatura, modificar la carga de la batería, porque al principio cuando lo calientan empiezan con una carga baja para no ir haciendo la batería a ello. Les resulta muy fácil también porque las resistencias que traen son mecánicas y son fáciles de poner. Lo que pasa que pesa mucho, pero la batería tiene gran potencia. Es todo regulable, es un Pons electrónico, todo se regula electrónicamente. Pero según van experimentando más, van entrando en un mundo en el que ellos van dominando y experimentando, ¿no? Entonces empiezan con los mecánicos, donde el atomizador es manipulable. Tienen un kit de herramientas y son ellos los que lo manipulan todo. La cargan los líquidos, la resistencia, tienen regulador de aire, regulador de potencia, son más atractivos según van usando la edad y sobre todo porque pueden regular
cómo es la calada, ¿no? Hablan de calada dura, de calada blanda, según la proporción de glicerina, según la proporción del aire que dejas entrar o no, si la calada es directamente a pulmón o es de boca a pulmón. Bueno, da muchas posibilidades y eso es lo que quieren, muchas posibilidades. Y ya empiezan a tener pegatinas para exclusividad de distinguir su cigarrillo electrónico. Vamos con otros que son mecánicos, admiten baterías con mucha potencia. De hecho, algunas tienen la potencia de la batería de los coches. Y una de las anécdotas con uno de estos es que le das una calada, lo aprietas para calentarlo y darle una calada, lo metes en el bolso, sigues paseando con tu perro y cuando te das cuenta se ha quemado tu pantalón y tu muda interior, ¿no? Es todo regulable, pero todo manual. Y tienen también para cambiar elementos distintivos y personalizados en colores, en dibujos. Y el último que os traigo, y ya termino, es un tipo de cigarrillo electrónico, le falta el atomizador ¿vale? y la boquilla. Pero es que fijaros, hay verdaderas comunidades en las que se apuntan los vapeadores para tener acceso a un cigarrillo electrónico hecho manualmente y artesanalmente. Las personas que se dedican a hacerlo graban el vídeo en cómo lo van realizando y se ponen en contacto comunidades, grupos de WhatsApp o de Facebook y van escogiendo cómo quieren su cigarrillo electrónico. Y entran en sorteos, hay comunidades donde van haciendo rifas para entrar solo la posibilidad de que puedas comprarlo. Es decir, van fomentando en los chicos el uso de cigarrillos electrónicos, el personalizarlos, el tener un elemento exclusivo, el coleccionar. Bueno, y como los únicos y artesanos tienen su tarjeta con todos los datos exclusivos de dicho cigarrillo electrónico, que luego todos ellos tienen gran reventa de segunda mano. Y para segunda mano también hay comunidades que se organizan organizan esa segunda venta a través de rifas. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Perdonad si me he alargado un poquito. Gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu presentación y el mostrarnos toda esta gran variedad de dispositivos que han ido evolucionando con el tiempo y que, madre mía, a tener que en cuenta. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la palabra a nuestro segundo ponente. Él es Manuel Isorna Folgar. El título de su ponencia, El uso de la cachimba entre los adolescentes, algo más que una moda. Adelante, Manuel. Ana, quería recordar, por favor, que si se conecta alguien nuevo o a la gente que está conectada, que quiten cámara y micro para que no haya copias, porque estoy teniendo que desactivar yo algunos para que no haya copias, ¿vale? Gracias. Gracias, Víctor. Ana, estoy desactivado, tienes que darme permiso, ¿puede ser? ¿Para compartir pantalla dices, Manu? Sí. Vale, Víctor, ¿le autorizas a Manu? Ya está. Ya estás, Manu. A ver. Estarás en verdecito y podrás compartir. Perfecto. ¿Estáis viendo la presentación? No. Sí, la vemos, Manu. ¿La veis? Sí. La vemos. Lo que pasa es que la vemos en modo presentación. No la vemos en modo presentación, no a pantalla. Sale en el lateral las diapositivas. Ahora, perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí, adelante. Perfectamente. Bueno. Gracias. Pues nada, antes de nada agradecer a Víctor y a Evit y al grupo gestor el hecho de estar hoy aquí y compartir con Carmen y con Adelaida este webinar. Mi presentación, trata prácticamente y exclusivamente sobre el uso de la cachimba, ¿no? Pipa de agua, shiva, depende un poco de la zona, tiene distintas nomenclaturas.
Y voy a tratar de centrarme exclusivamente en esta nueva o emergente, ¿no? Porque nueva no es, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, es una forma emergente de volver a consumir tabaco y cannabis que está pegando, como bien sabéis, muy fuerte en los jóvenes, ¿no? Si bien es cierto que el 98% de los estudiantes siguen consumiendo cannabis, ¿no? A través del porro, del liado normalmente mezclado con tabaco, también es verdad que están apareciendo nuevas formas, como acaba de decir Carmen y como posteriormente pues, comentará Adelaida, ¿no? Es decir, el mercado, la industria no para nunca de desarrollar nuevas formas, sobre todo de evitar que se vayan los consumidores que ya habían captado, y sobre todo también de captar a nuevos consumidores, ¿no? Y una de las formas, curiosamente, es a través de una forma de la cachimba o de la pipa de agua, que fijaros que no hace miles de años que se conoce esta forma, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, pues yo recuerdo que estaba por ahí, ¿no? Pero que a ninguno de nosotros se nos ocurría consumir o fumar, ni porros, ni tabaco, ni nada a través de la cachimba. Y hace curiosamente, pues justamente después de aprobar la ley del tabaco en el 2010, yo recuerdo por el año 2015 más o menos, recuerdo un viaje que fui a Madrid y recuerdo que en los estancos, iba pasando por deformación profesional, pues como nos pasaba a muchos, ¿no? Cuando vas por los estancos, pues yo veía que en Madrid, curiosamente, como hay un montón, pues veía que estaban las cachimbas, ¿no? en prácticamente todos los estancos. Y bueno, justamente en ese momento pues vamos viendo como ya el propio Estudes, por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas, en sus estadísticas empieza a reflejar que hay esa nueva forma emergente de consumo que es a través de la cachimba, ¿no? Es decir, esta es la paradoja del Ministerio de Sanidad y del Estado, ¿no? Del Ministerio de Sanidad por un lado, pero como los estancos dependen de industria, pues lo que se trata es de no ponerse de acuerdo y sobre todo que el Estado no siga perdiendo consumidores a través o que no siga perdiendo impuestos a través de la venta de tabaco y sus derivados, ¿no? Lo que sí sabemos es que esta forma, ¿no?, de consumo de cannabis, cuando le preguntamos a los jóvenes, pues realmente ellos creen que no es tan perjudicial como el consumo de tabaco, ¿no? En su momento también nos pasaba con el consumo de cannabis. Veíamos a los jóvenes que ahí por el año 2015 llegaron a creer que era más perjudicial fumar tabaco que fumar cannabis o fumar marihuana, ¿no? La percepción de riesgo, digamos, era mucho más alta para el consumo de tabaco que para el consumo de marihuana. Pues justamente mi trabajo, cuando estás con los adolescentes y le preguntas sobre la cachimba, la creencia que tienen es que realmente es mucho más beneficiosa, porque como el humo va al agua, ¿no?, o al alcohol o lo que le pongan en la base, pues como enfría, ¿no?, entonces ellos creen que realmente esa sensación de que el humo enfría, pues entonces es menos perjudicial, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Realmente lo que nos estamos encontrando es que el humo justamente lo que se hace es que se compacta y entra una temperatura más baja, y lo que hace es tiene más cantidad de humo, como luego veremos, y eso provoca pues todavía mayor dependencia, mayores enfermedades respiratorias, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay una campaña, bueno, como hace la industria, ¿no? Carmen acaba de poner un ejemplo, Adelaida lo va a corroborar posteriormente. Lo que sí vemos es que hay una presión enorme, ¿no?, para captar y para hacernos, bueno, que aquí los vemos, ¿no?, extremadamente guapos, extremadamente delgados, con ese glamour, ¿no?, todo relacionado pues, con la estrategia de la industria del tabaco que nos lleva pues, persiguiendo prácticamente 100 años, ¿no? La particularidad de la cachimba tiene varias particularidades, pero quizá lo más importante es que, bueno, aquí lleva una cacerola, como bien sabéis, se le pone en esa cacerola normalmente se echa tabaco de liar o se le puede echar melaza, es decir, se pueden echar normalmente incluso lo que suelen mezclar marihuana o hachís con el tabaco, le echan diversos tipos de sustancias, ¿no? Y se tapa con el papel albal, se le hace unos agujeros encima y encima justamente se le pone, como veis aquí, normalmente carbón, ¿no? El problema es que cuando tiran, esto se genera un vacío. Al tirar justamente, ¿no?, por la bomba de vacío, lo que hace es que baja el humo y también lo que hace es que se calienta el tabaco, pero lo que aspiran es el humo justamente del carbón, ¿no? Digamos, y esto, claro, lleva metales pesados como mercurio, como plomo, etcétera, etcétera, que por desgracia los fumadores también acaban fumando. Lo que os decía, para que os hagáis una idea,
una hora de cachimba, que suele ser normalmente lo que suelen dedicar los jóvenes, en una hora de cachimba les suelen dar entre 30 y 50 caladas, más o menos. Bueno, pues si luego miramos los niveles de carboximoglobina, por ejemplo, depende de la profundidad de las caladas, etcétera, etcétera, pero que nos hagáis una idea, equivaldría prácticamente a fumarse entre 1 y 2 cajetillas de tabaco en esa hora, ¿no? Lo cual son cantidades enormes, ¿no? Y evidentemente de todas las sustancias que lleva el tabaco y, como os decía, incluso el carbón, ¿no? Por lo tanto, ese mito, ¿no?, que tienen los jóvenes de que realmente que no es tan perjudicial, pues evidentemente es totalmente falso, ¿no? Lo que sí muestran las estadísticas es que, bueno, pues fijaros, el 47% de los jóvenes, como comentaba antes Carmen, pues ya refleja, ¿no?, que fuman tabaco en cachimba, ¿no? Y curiosamente no hay diferencias entre género, es decir, un poco lo que comentaba Carmen antes, la incorporación de las mujeres al tabaco ya es un hecho constatable, pero curiosamente vemos aquí que tanto hombres como mujeres consumen el tabaco por cachimba en el mismo porcentaje. Sin embargo, suelen normalmente mezclar tabaco, lo que os decía, consumir tabaco, cannabis o ambas cosas mezcladas, pero curiosamente donde sí encontramos diferencias es en el consumo de cannabis a través de la cachimba. Es decir, el 11,9 señala que fuma cannabis en cachimba, pero nos vamos a un 15,1% en los chicos a un 8,1% en las chicas. Y aquí sí que hay diferencias significativas en cuanto al consumo de cannabis en cachimba, no en tabaco como veíamos anteriormente, ¿no? ¿Y esto qué está contemplado? Bueno, pues lo que estaba contemplado es que toda esta política, ¿no?, que estábamos consiguiendo de reducir el número de jóvenes que se incorporaban al mundo del tabaco, y veíamos un poco, pues los efectos, vimos en su momento, ¿no?, un pequeño atisbo de que parecía que la ley funcionaba. Bueno, pues con estas nuevas formas emergentes, como acaba de decir Carmen, con el cigarrillo electrónico, con la cachimba, etcétera, etcétera, pues vemos que toda esta estrategia, ¿no?, para luchar contra el tabaquismo, pues se nos está viniendo abajo, ¿no? También es verdad que en el año 2000, que el porcentaje, por lo menos lo que refleja el Plan Nacional, es que realmente está bajando un poquito, ¿no? En el año 2016 era un 18% y en el año 2018 el porcentaje no llegaba al 12%, ¿no? Es decir, pero bueno, también hay que ver la tendencia, pero bueno, creemos que ya está estabilizado, ¿no? Es decir, pues entre un 12 y un 18% de los jóvenes pues va a consumir cannabis a través de la cachimba en el último año. Y es justamente la falta de conciencia, ¿no?, es decir, del peligro del consumo de tabaco en general. Hoy a la mañana estuve con un grupo de jóvenes y es que siguen pensando que esto del tabaco, pues que no va con ellos, ¿no? Igual que no va el COVID, igual que no va los efectos del alcohol o que no va los efectos del cannabis. Es decir, parece como que no damos conseguido que perciban realmente la gravedad que tiene el consumo, ¿no? Es decir, estamos todo el rato haciendo pequeñas campañas o grandes campañas creo que nos estamos desviviendo algunos profesionales, pero realmente o lo hacemos muy mal o hacemos poco o lo hacemos como no debemos. Algo estamos haciendo mal, porque yo cada día que me encuentro con un grupo de adolescentes y de jóvenes, pues veo que nuestro mensaje no llega en la medida que tiene que llegar, y luego se ve reflejado en las prevalencias y en las incidencias de consumo, ¿no? Decía Carmen antes que se inicien 220 y tantos mil jóvenes al año en consumo de tabaco en España, pues me parece que algo no estamos haciendo bien. Un poco lo que os decía, una hora de cachimba pues equivaldría a fumarse un paquete o paquete y medio o 2 paquetes de cigarrillos, lo cual los jóvenes no lo saben ni lo intuyen. El consumo de cannabis en cachimba presenta un efecto más rápido y de mayor intensidad, porque realmente lo que os decía, el humo se concentra, ya entra un poquito más frío y además entra en grandes cantidades. Como bien sabéis, el THC es un broncodilatador, y si se mezcla el tabaco con el cannabis, lo que va a hacer es que justamente amplifica, ¿no?, intensifica el efecto tanto de la nicotina como del THC. Una particularidad de los fumadores de cannabis, como bien sabéis, es que dan unas caladas mucho más profundas, ¿no?, porque lo que pretenden es notar el high, la subida del THC, y evidentemente pasa un poco también con la cachimba, ¿no?, lo cual va a repercutir que hay una mayor absorción de THC al retener el humo, hay una mayor absorción de THC y nicotina en el pulmón, y por lo tanto, como bien sabemos, la probabilidad, ¿no?, de desarrollar dependencia al tener más cantidad de nicotina y THC pues va en aumento, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente el desarrollo de estar relacionado el consumo de tabaco en cachimba con un desarrollo de dependencia en mayor nivel e intensidad. Y además, como bien sabéis, el cannabis de hoy en día tiene un porcentaje mucho más alto de THC, la media
las incautaciones está rondando el 15%, entre un 15 y 18% en España, igual que en el resto del mundo, y como bien sabéis, el porcentaje de THC tiene una relación directa con los brotes psicóticos y con el desarrollo de esquizofrenia. Por lo tanto, bueno, hay varios autores que ya empiezan a sugerir que el consumo de cannabis en cachimba pues puede tener un cierto efecto colateral en el desarrollo también de brotes psicóticos. La combustión del carbón, como os decía, pues genera sustancias carcinógenas, desde metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas, que evidentemente va a causar problemas pulmonares, cardíacos y evidentemente cáncer, ¿no? Y además el consumo de cachimba está relacionado con, bien sabéis, cáncer de boca, de esófago, estómago, vejiga, bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo de tabaco, porque al final es tabaco, pero además agravado por las particularidades del consumo en cachimba. Además tiene una particularidad, y es que a diferencia, ¿no?, del tabaco, aquí sí que se comparte, es decir, la mayor parte de los jóvenes fuman en grupo, tú no vas con la cachimba para clase, no vas con la cachimba en el autobús, ¿no? Pero sí es verdad que cuando quedan el fin de semana, en el cumpleaños o en el botellón o lo que sea, pues sí llevan en la guantera en el maletero del coche o en el propio piso, pues ya queda la cachimba allí para el siguiente fin de semana. Claro, ¿cuál es la particularidad? Pues que esa manguera no la van a limpiar, eso va a quedar ahí, van a quedar todos los restos, además lleva la humedad, pues van a generar desde bacterias, virus, lo cual eso evidentemente contribuye también al desarrollo de enfermedades respiratorias. Al compartir la boquilla, imaginaros si alguien tiene imaginaros el COVID, ¿no? Pues automáticamente la probabilidad de contagiar también enfermedades respiratorias y bacterias y microorganismos va en aumento, ¿no? Lo que os voy a presentar es una investigación que realizamos, es decir, realmente una cosa curiosa es que en España no hay mucha investigación del consumo en cachimba. Creo recordar que hay 4 o 5 estudios que realmente hagan un estudio pormenorizado de esta forma de consumo. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, queríamos hacer un estudio, ¿no?, analizar el uso de la cachimba entre jóvenes y adolescentes gallegos, tanto de consumo de tabaco como de cannabis, proporcionando datos de prevalencia y algunas particularidades de los patrones de comportamiento de esta gente, de estos adolescentes. Deciros que a nosotros nos sorprendió, ¿vale? Nos sorprendieron mucho los datos porque sinceramente no nos los esperábamos, ¿vale? Era simplemente un estudio exploratorio y los datos que os voy a presentar pues para nosotros fueron una sorpresa. Bueno, la media, veis que la muestra es bastante significativa, es decir, no hay lugar a dudas de que los datos son significativos y tienen mucha validez, porque estamos hablando de casi 2.500 estudiantes, de todas tanto de universidad, de enseñanzas de FP y bachillerato. La media era entre 14 y 24 años, la media es de 16 años. Y la recogida de datos a través de un cuestionario, como bien sabéis, los participantes se les informó del estudio y los resultados, bueno, tenemos que es una muestra gallega de 14 a 24 años. Creemos que hay que interpretarlos con cautela, pero también, por otro lado, creemos que tiene bastante validez. De hecho, bueno, estamos intentando publicar este artículo, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo que nos encontramos son que el 33% de los jóvenes nos dicen que consumieron tabaco en el último año a través de la cachimba y el 11% en el último mes, ¿no? Más o menos un poquito por debajo de lo que decía el Plan Nacional. Y curiosamente, el consumo de cannabis en cachimba, pues el 13,5% nos dice que consumió en el último año y el 5%, 4,9% en el último mes. Deciros que esto es antes del confinamiento, justamente en el año anterior, en el año 2019, y por lo tanto no tenemos los datos del confinamiento y del COVID, ¿vale? Los resultados pues son un poquito. También es verdad que la media del consumo de cannabis en España está por encima del consumo en Galicia y por lo tanto los datos, bueno, pues veis aquí nos salen un poquito por debajo de lo que dice el Plan Nacional, pero también el consumo en general del consumo de cannabis y de tabaco en Galicia en los adolescentes es menor que la media del Estado, lo cual encaja perfectamente con lo que obtiene el Plan Nacional. En cuanto a la diferencia por edades y de hombres y mujeres y consumo el último año, tabaco, cannabis y último mes, lo que vemos es que el consumo de cannabis en cachimba es más habitual en hombres que en mujeres, ¿vale? Y no así de tabaco, ¿no?, que no representa diferencias significativas. Pero sí es verdad que los hombres fuman más cannabis que las mujeres en cachimba, pero sin embargo las mujeres y los hombres fuman en igual porcentaje tabaco que
en cachimba, que tanto hombres como mujeres, ¿no? Lo cual viene pues, a corroborar los datos que también mostraba el Plan Nacional. Y curiosamente lo que sí vemos es que conforme va aumentando la edad, el consumo de cachimba se nos dispara. Digamos que aquí lo veis, se duplica entre los 14 y los 15, se duplica a los 16-17, pero es que el 24% de los adolescentes nos dice que consume cannabis entre los 18 y los 24. El 24% de los jóvenes nos dice que consumió cannabis en el último año entre los 18 y los 24. Por lo tanto, vemos bueno, lo que pasa, ¿no? Lo que sucede también con otro tipo de drogas, se emborrachan más los que tienen más edad que los de menos y consumen más tabaco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, vemos que es una práctica que viene para quedarse, ¿no? Que empiezan a edades muy tempranas, pero que se consolida y se consolida como una forma de consumo entre los jóvenes. Una cosa que sí nos sorprendió es que os pongo utilizamos varias escalas, entre ellas el CAST, el Audit, y utilizamos el CRAF. El CRAF os lo comento porque muchos lo desconocéis. Es un cuestionario que mide consumo de riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí os pongo algunos de los ítems. Es decir, si has viajado en coche o en moto conducido por alguien bajo los efectos del alcohol y otras drogas, si has consumido alcohol o otras drogas para relajarte, para sentirte mejor, si has consumido alcohol o otras drogas estando solo o sola, si te has olvidado, ¿no? Mientras de ir a clase, de algunas cosas, mientras estabas bajo los efectos del alcohol o otras drogas, si tu familia o tus amigos te han dicho que deberías reducir el consumo y si te has metido en líos mientras consumías alcohol o otras drogas. Bueno, tú puedes no dar positivo en el audit, pero sin embargo, si puntúas 2 o más ítems en el CRAF, está indicando que tienes un consumo de riesgo, ¿no? Pasa un poco igual que con el POSIT, no sé si lo conocéis. Bueno, pues fijaros, porque los que nunca consumieron cannabis en cachimba, nos da positivo el 29,2, ¿no? Dan positivo en el CRAF el 29. Pero los que consumieron en el último año cannabis ya nos dan positivo en el CRAF el 70%. Pero es que los que consumieron, tabaco, estamos hablando de tabaco. Fijaros, los que no consumieron tabaco en el último año, no fumaron tabaco en cachimba, dan positivo en el CRAF el 29. Los que consumieron tabaco en cachimba, en el último año dan positivo en el CRAF el 70, pero los que han consumido en el último mes dan positivo en el CRAF el 82. Y fijaros en el consumo de cannabis en la cachimba, es decir, los que no consumieron cannabis en cachimba nunca dan positivo en el CRAF un 36, pero es que nos vamos al último año un 89 y nos vamos al último mes un 92. Por lo tanto, vemos que hay un patrón, ¿no? de comportamiento también en nivel de dependencia y en conductas de riesgo, como por ejemplo subirse en moto con alguien o en coche que bajo los efectos del alcohol, aunque tú no hayas consumido, aunque tú no lleves el coche, perdón. Y veis aquí que las tasas también nos encontramos que las tasas de beat drinking, borracheras y botellón son significativamente mayores entre los que fuman en cannabis, especialmente cannabis, ¿no? 48, 53, 74% pues de la gente que fuma en cannabis. Por lo tanto, vemos que se emborrachan más, de nueva conducta, un consumo por atracón, se emborrachan más y además acuden más al botellón. Y el 21% de los que consumieron cannabis en cachimba en el último año probaron también nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? muy por encima de la media de los que no fuman en cachimba. Por lo tanto, vemos que, lo que os decía, esto de la cachimba además tiene otra serie de repercusiones en el comportamiento de los jóvenes. Y ya para finalizar, fijaros que aquí comparamos los que no han consumido en el último año, cannabis en el último año en cachimba, y los que sí consumieron el último año cannabis en cachimba. Pues fijaros, porque los que consumieron cannabis en el último año en cachimba se emborracharon en los últimos 30 días el 48%, frente a un 7,4% de los que no han fumado en cachimba. Acudieron al botellón un 48 frente a un 7,4, se emborracharon en los últimos 30 días un 36 frente a un 7, realizaron beat drinking un 52 frente a un 8, probaron las nuevas sustancias psicoactivas o algunas un 27 frente a un 1,4, positivos en el audit, ¿vale? Esto lo conocéis todos, del que mide dependencia del alcohol, un 81 frente a un 22, positivos en el CRAF, lo que veíamos antes, 90 frente a un 27, y positivos en el CAST, que mide conductas, consumo de riesgo de cannabis, pues fijaros de un 43 a un 2,9, ¿no? Por lo tanto, vemos que lo que os decía, el consumo de cannabis en cachimba implica también otra serie de conductas de riesgo. Y ya para finalizar,
Pues esto lo que vemos es la percepción de riesgo. Es decir, bueno, ¿cuánto peligroso consideras tú consumir tabaco en cachimba o cannabis? Lo veis en azul el tabaco y en cannabis el verde este, ¿no? Pues ningún riesgo. Fijaros, solo 1 de cada 3 entrevistados considera que el riesgo que implica consumir cannabis en cachimba es elevado, es decir, 1 de cada 3, y solo 1 de cada 4 considera que es nulo o bajo. Por lo tanto, vemos cómo esa estrategia de la industria, ¿no?, de hacerles creer de que fumar en cachimba es más sano o no es tan perjudicial como queráis, pues vemos que está causando efecto, ¿no? Y realmente se ve en la percepción de los jóvenes, que consideran, pues solo 1 de cada 4 considera que tiene un riesgo, perdón, 1 de cada 3 considera que tiene un riesgo elevado, ¿no?, el consumo de cannabis en cachimba. Para finalizar, pues nada, decir que el 33% de los entrevistados releva haber fumado tabaco en cachimba, al menos en una ocasión en el último año, y el 11% en el último mes. En el caso del cannabis son 13,5 y 4,9 significativamente mayores en los chicos que en las chicas, a diferencia del tabaco. Se constata un mayor repertorio de consumo más amplio entre aquellos que usan la cachimba y un mayor consumo de riesgo con tasas de positivos en el CRAF, Audit, y son, como veis, sensiblemente mayores. Cabe destacar también la escasa percepción de riesgo de los jóvenes que se asocia al consumo por esta vía, por la cachimba. Y estos resultados pues refuerzan la idea de que estamos ante un fenómeno que está instalado, ¿no? Es decir, lo que vemos por lo menos en la última década, o prácticamente en la última década, es que está instalada entre los rituales y formas de consumo de los jóvenes en España. Y bueno, pues que realmente creemos que uno de los, además del cigarrillo electrónico, como contaba Carmen, pues creemos que tenemos que lanzar campañas, ¿no?, programas preventivos tanto para los padres como para los jóvenes y la sociedad en general, de que el consumo de cachimba no es algo inocuo, sino más bien todo lo contrario. Pues nada más, esto era todo lo que os quería contar. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Creo que has dado datos muy interesantes y creo que queda tener en cuenta, evidentemente, este tipo de consumo y el resurgir que está teniendo entre los adolescentes, sobre todo. Bueno, ya en último lugar, vamos a dar paso, a dar la palabra a Adelaida Lozano Polo. Su ponencia versará sobre nuevas formas de vapear tabaco y cannabis y acciones EVIC de prevención. Adelante, Aida. Hola, buenas tardes a todos y todas. No sé si me veis bien ahora mismo. Ya estoy, creo que compartiendo, si no me equivoco, con vosotros la pantalla. ¿Es así? ¿La estáis viendo? Sí, Aida, perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que quería hacer principalmente es agradecer al grupo gestor y organizadores de la webinar por la confianza en mí, en estar aquí esta tarde, hablando de un tema no más novedoso, que también lo es para mí, porque, bueno, bien ha comentado anteriormente Ana, mi campo principal de trabajo es el control del tabaco, ¿no? Llevo muchos años trabajando en esa línea, pero los caminos se han cruzado y el cannabis se ha cruzado con el consumo de tabaco y hay que pues, ponerse al día en este sentido. Y es lo que intento hacer un poquito con vosotros en esta presentación, mostraros un poco las nuevas formas de consumo de estas sustancias en la población en general. Vamos a hablar de qué productos estamos hablando, qué tipo de productos existen y qué efectos tienen en la salud, centrándome especialmente en cigarrillos electrónicos y vapeadores. Hablaremos por encima del marketing y las estrategias de la industria y cómo captan a la población y qué tipo de población son las actualmente más consumidoras. También quiero dar unos poquitos datos sobre prevalencia. En este caso son preliminares del estudio que se está haciendo desde el proyecto EVIC, de la Porro encuesta en concreto, y comentaré por encima algunas de las estrategias que se han impulsado desde el proyecto EVIC gracias a la financiación del Plan Nacional sobre Drogas para trabajar en la prevención de estas sustancias. Vamos a empezar hablando un poquito de este producto, ¿no? Yo no sé nada de lo que son las nuevas formas de consumo, vamos a ver qué tipo de productos existen y un poquito de sus características. Aquí veis una red de productos que enganchan a la población, especialmente población joven. Algunos de ellos son fumados o vapeados, pero no todos. Nosotros nos vamos a centrar en concreto en los productos que son vapeados. En concreto vamos a hablar del porro, los vaporizadores, los bong y el dummy, ¿no? Que son los dos últimos tipos, digamos, de cachimbas y los primeros más relacionados con el porro y los vaporizadores. ¿Cuándo vino el porro a nuestras vidas, digamos? Bueno, pues es reciente, en 2014 aproximadamente,
en Holanda se lanza el primer cigarrillo electrónico, el e-joint, que ellos llaman, el porro. Ellos hablaban de que era 100% legal, que no llevaba THC, que no contenía nicotina y que era inofensivo. Esa es la forma en la que vendieron el producto. Hablaban de que tenían 6 sabores diferentes, frutales, para el mercado, y que, eso sí, los usuarios posteriormente podrían recargar el cigarrillo electrónico con otros productos como el cannabis en líquido. También reflejar que el joint puede usar la hierba en sí, hierbas secas para consumir, por tanto también permitía el uso de marihuana, ¿vale? Incluso uno de los comentarios que hacen en el marketing, ¿no?, del producto, hablaban que lo que intentaban hacer es que es un producto que, mientras que no moleste a nadie y que se trate de una droga, ellos llaman ligera, pues no hay ningún problema y está todo dentro de la legalidad. Y yo creo que este mensaje intenta nuevamente estas estrategias de normalización en la que disminuimos la percepción de riesgo de este tipo de sustancias, y no solamente eso, sino que disminuimos también el hecho de que una persona, cuando está expuesta a estos productos, está expuesta a tóxicos para su salud, con lo cual estamos haciendo pensar a la población que no está perjudicando a las personas que están a su alrededor. Aquí tenéis algunos de estos productos que están actualmente en el mercado. Como veis, algunos de ellos tienen CBD, que no es directamente el THC, que es la sustancia psicoactiva del cannabis. Otros llevan derivados de cannabis o componentes que tú puedes introducir el líquido que estés buscando. ¿Y cómo venden el cigarrillo? ¿Cómo no este cigarrillo, este porro? Me gustaría dejar de compartir con vosotros un momento la pantalla. Sé que vamos con el tiempo un poco ajustaditos, pero quería compartir con vosotros un par de vídeos muy breves sobre el producto en sí, ¿vale? Voy a compartir este pequeño vídeo. Como veis, algo limpio, parece saludable, llama la sensación algo cool, ¿no? Nada aproximado a la imagen que teníamos, quizás así algo más sucio y más de estar por casa, más vulgar del porro. Intentan romper totalmente con esa estética, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos está ocurriendo con este tipo de productos? Bueno, pues que... A ver, voy a parar a compartir con vosotros, perdona. ¿Qué es lo que nos está intentando hacer también saber la industria en este tipo de vídeos? Que no solamente está lo que tú vas a comprar, ese primer cigarrillo electrónico con el componente que ellos dicen que vende, que no llevan THC ni nicotina, sino que tú posteriormente vas a poder incluirle aquellos líquidos con sabores y componentes que estés dispuesto. En este sentido, si yo me pongo a buscar libremente qué puedo comprar, pues me encuentro, por ejemplo, estos que son líquidos que contienen CBD. Vuelvo de nuevo a una sustancia que es derivada del cannabis, que está en España, bien nos lo comentó en la anterior webinar Cristina Gómez Chacón, que es la técnico responsable de la unidad de tabaquismo del Ministerio de Sanidad, sustancia que en España está prohibida, no se pueden usar, incluir a los cigarrillos electrónicos ninguna otra sustancia, primera, que sea derivada de una sustancia psicotrópica, como en este caso en España es el cannabis y en Europa, y además no podemos incluir en ninguna otra sustancia que pueda tener la percepción de que es saludable, que puede potenciar características positivas, ¿no? Entonces, estos líquidos están libremente en el mercado, se pueden comprar fácilmente en páginas de internet, ¿no? ¿Y qué más, aparte de este cigarrillo electrónico, qué otras formas de consumo nos estamos encontrando? Bueno, pues vamos a ver otros vaporizadores. Ahora está muy de moda también utilizarlo. En este sentido voy a volver a dejar de compartir aquí y quiero ver con vosotros, en este caso, uno de estos vaporizadores que casualmente es de los más conocidos entre las personas que son usuarias, ¿vale? Me llama la atención. Explica perfectamente cómo funciona este producto, cómo hay que hacerlo, qué tengo que hacer, ¿no? Y voy a ir adelantando un poquito porque nos va explicando todo concretamente, porque yo sí no sé cómo hacerlo, cómo caliento, y me llama la atención aquí, echa la bolsa completa, el globo, lo llena de ese vapor de cannabis y empezamos a utilizarlo de forma individual o, bueno, incluso compartida, con los riesgos que también esto podría comprobar.
¿Qué quiero decir también con este vídeo? Que es que si no sé hacerlo, libremente, sin ningún problema, puedo acceder a cómo poder utilizar todo este tipo de productos. Y vamos más allá con otros novedosos, nuevos vaporizadores, como veis, mucho más cool, más llamativos, que me los puedo llevar a cualquier sitio, que son más manejables, que no es un aparato grande, ¿no? Sino que en cualquier momento me lo puedo utilizar, y como veis en las imágenes del marketing que ellos están usando, para todos los momentos de mi vida, ¿no? En los que, ojo, cuidado, que tenemos que tener en cuenta la calidad de las flores, de las plantas que estemos usando, como bien nos decía antes Manuel y Sorna, porque cuanto más cantidad de THC tengan, pues más efectos perjudiciales podemos tener, ¿no? Pero la idea es que están normalizando el uso de estos dispositivos por una de las cuestiones que hablaba anteriormente también Carmen, y es que no huelen y son más fácilmente ocultables, ¿vale? Llegamos a otro producto totalmente diferente. Este es más próximo a la cachimba, el bong. Como veis, es una cachimba de cristal en la que se calienta el agua. En la cazoleta nosotros podemos poner la hierba, tabaco, cannabis con tabaco, y lo que hace es vaporizar este vapor en el agua a una menor temperatura. Se piensan ellos que porque entran en el agua, como bien ha dicho antes Manuel Sorna, disminuye los riesgos, pero no es así, sino que se condensan más. Y lo que quiero que veáis son los dibujos que utilicen, que yo puedo encontrar libremente también en internet, que están dando a conocer el producto. No son para nada personas adultas las que los están utilizando. Y en algunos casos, pues experiencias especiales en las que además incorporo esta máscara para esa inhalación más profunda que conlleva sus propios riesgos asociados por el propio vapor a esa temperatura en la propia, pues en la cara y en los ojos. Si no sé usar este sistema, no me preocupo, porque nuevamente puedo encontrar blogs enteros en el que me van a explicar paso a paso cómo tengo que utilizarlos. Y otro tipo de producto, el DABE, es diferente. En este caso no estamos consumiendo directamente la hierba, la marihuana, el tabaco, sino lo que utiliza más es un concentrado de marihuana, incluso un aceite, ¿no? Necesita un soplete para calentarlo, y lo que también nos hablan de consejos para llevarlo a cabo igualmente. Totalmente fácil, accesible, sin ningún control de edad, para saber cómo poder utilizar este sistema y cómo hacerlo por primera vez, para no tener efectos más adversos de los que podría tener, ¿no? Y nos dan todos los utensilios que necesitamos. Una de las ventajas que ellos hablan es que, bueno, en este caso, con este sistema, lo que yo puedo hacer es vapear con menor temperatura. Y eso, para ellos, es más saludable. Pero no es así, no es más saludable. En todo caso, disminuiría algunos riesgos derivados de la temperatura por el que viene el humo de la marihuana, pero no podemos asemejarlo a que sea nada más saludable, aunque ahora hablaremos de los efectos. ¿Qué efectos tiene? Bueno, no se ha comentado expresamente, pero hay un documento que recopila todos aquellos que están más relacionados con problemas de memoria, peores resultados, abandono escolar, aumento de la dependencia, problemas que sí que ha comentado anteriormente Manuel sobre trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia en personas predispuestas, pero también hay problemas respiratorios, también hay problemas de cáncer, se está viendo por ejemplo con el testicular, o problemas de ritmo cardíaco con las arritmias. En países donde se ha legalizado se ha observado que hay un aumento también en los accidentes de tráfico, con lo cual me da igual la forma que esté usando, la cuestión es que yo estoy usando el cannabis, estoy usando el tabaco, nicotina y THC, los cuales tienen estos efectos en la salud. Entonces, da igual el efecto, sea vapeado o fumado. En ambos casos, lo único que quitaría respecto a fumado es la combustión, la parte que tiene que ver con la combustión. Pero ojo que a nivel cerebral y a nivel pulmonar, en adolescentes es muy perjudicial el uso de estas sustancias porque hay riesgos añadidos, ¿no? Que el cerebro se está conformando. Y además es una puerta de entrada a otras nuevas sustancias, como bien dicen diferentes instituciones sanitarias. Así, en Estados Unidos pues ya hay una alarma al respecto, es uno de los sitios donde más sitios se ha permitido el cannabis y se está viendo que está haciendo un producto muy atractivo para jóvenes, que además, aunque está destinado a mayores de 21 años, no es así, lo está usando población más joven, que está llevando, incluyen productos como el propilenglicol, que sabemos que no es
inocuos, sino que también tiene efectos perjudiciales cuando los estamos inhalando, que todavía no tienen efectos suficientes, datos suficientes sobre qué efectos a largo plazo, aunque ya veremos algunos a corto plazo que nos hemos encontrado, y que no olvidemos que están usando una sustancia psicoactiva, como es el cannabis, con los efectos que tiene a nivel cerebral, en población adolescente, etc. Y que también sabemos que la forma de consumir suele ser inhalaciones más profundas, con los efectos que tiene a nivel pulmonar, porque las toxinas llegan de manera más intensa, digamos, y esto está teniendo este consumo más frecuente, es un impacto social porque normaliza el uso del cannabis en la vía pública y lo está haciendo más atractivo para la población general. ¿Cuál es el primer efecto a corto plazo que hemos visto? Pues muchos habréis oído hablar del EVALI, que es una lesión pulmonar asociada al uso de vapeadores. Ocurrió en el año 2019 en Estados Unidos. Más de 2.800 personas tuvieron que ser ingresadas en la UCI con problemas seriamente respiratorios, no podían respirar, 68 muertes. Yo sé que si ahora lo comparamos con el COVID nos parece algo menor, ¿no? Pero la realidad es que se ocurrió en el 15% de los casos en menores de 18 años, el 37% entre 18 y 24 años, mayoritariamente en hombres, una edad media de 24 años, ¿vale? Y que ocurrió solamente en este periodo de tiempo. Aquí tenéis cómo fue el aumento de los casos identificados en Estados Unidos en distintos estados de todo el país. ¿Y qué se observó, qué se ha visto, lo que dicen los estudios sobre esta enfermedad? Pues que la mayoría de los usuarios usaban o el THC o el acetato de vitamina E, que es un producto que por otras vías es inocuo, no tiene efectos secundarios, pero que inhalado, fumado a temperatura elevada, pues ha tenido esos efectos perjudiciales a vía respiratoria. Sabemos que de todos los que se han analizado, de estos 2.000 pacientes, el 82% refirió que consumía THC y el 57% llevaban nicotina. Incluso solo un 13% usaban nicotina y un 33% solo THC en estos cigarrillos electrónicos. De los usuarios de THC, ojo que el 78% lo conseguían de fuentes informales, amigos, vendedores, internet y otras fuentes. Y en el caso de que usaban solo nicotina, también informales un 17%, aunque mayoritariamente eran comercios. Y en este sentido paso a esta nueva pandemia que nos ha paralizado a todo el mundo y que también está relacionada con el uso de estos dispositivos. Ya hay distintos profesionales, de expertos que están alertando del riesgo que tiene el uso de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, con el aumento incluso de las complicaciones de la COVID, la mortalidad y en algunos casos del aumento del riesgo. En estos casos pues hay varias publicaciones que nos cuentan historias reales de población joven que son usuarias de estos dispositivos y que han tenido una complicación importante en COVID, que hay que analizar más qué impacto tiene, pero hay estudios que hablan de que aumenta seriamente las complicaciones en estos usuarios, incluso el riesgo en 4 o 5 personas. El informe que hemos elaborado desde el proyecto EVIC, pues hemos encontrado algunas cuestiones que parece ser que los usuarios de cigarrillos electrónicos piensan que estos tienen menos riesgo, ¿no? Y que ha disminuido el riesgo respecto al tabaco, por lo tanto siguen usándolo sin ningún problema. No tenemos datos claros realmente de lo que ocurre con estos consumidores acerca de estos efectos de consumo, pero parece que podrían estar relacionados con un mayor riesgo de infección y sabemos que estas sustancias de todas formas están afectando tóxicamente al aparato respiratorio, a la inmunidad y por tanto la mezcla cannabis-tabaco no es nada propicia para hacer frente a una enfermedad respiratoria como es el caso del COVID. Y por supuesto tener en cuenta que cuando uno los consume pues prescinde de la mascarilla, tiene mayor manipulación mano-boca, con objetos, y también hace una proyección de sus aerosoles a mayor distancia que cuando está hablando. Por lo tanto, como se ha demostrado que el virus puede surfear hasta casi 5 metros, es posible que en estos puedan ser vehículos de transmisión en el caso de que sean personas consumidoras, aunque en este caso todavía necesitamos más estudios. ¿Y qué hace la industria? Sabiendo todo esto, ¿qué hace la industria para mantener el consumo, para conseguir consumidores? Pues tiene muy claro cuál es su población objetivo. Van a toda la población joven, especialmente, de todo tipo, pero están haciendo un énfasis especial para captar nuevamente a las mujeres. Y no solamente a la población joven, sino que también se están dirigiendo pues, a poblaciones con problemas de enfermedades para atraerlas hacia el uso terapéutico, ¿vale? Tenemos todo tipo de estrategias, en música, en prensa, en ferias y sobre todo muy asociado también con cuestiones de belleza, de estética, de
y de cuidado de la salud. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué estudio de mercado han hecho como producto? Bueno, pues ellos venden que es un remedio universal para todos los males, sobre todo todos los males de salud mental, ¿no? Lo hacen con un ungüento para evitar todos los estados de ánimo y para fomentar la creatividad. Además, hablan de que es una experiencia para todos los padecimientos prácticamente que existen actualmente, que sirve para divertirse, para tener nuevas sensaciones, para desconectar. Lo venden como que no huele, que se puede llevar de forma portátil, que es fácil de ocultar y que es fácil de usar. Y su público, buscan un público que quiere divertirse, que busca nuevas sensaciones, que quiere aumentar su creatividad o que lo que necesita es reducir la percepción de riesgo, es decir, me paso este producto porque estoy reduciendo mis riesgos, necesito un tratamiento terapéutico que consiga paliar mi enfermedad, sabiendo que se están dirigiendo muy concretamente a las mujeres, muy concretamente a los jóvenes y según algunos estudios hablan de a un grupo de población que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que están intentando es sustituir la imagen del fumador perezoso de porros a un fumador de vapeadores que buscan un bienestar físico y emocional. Y encontramos todo tipo de mensajes en redes que nos hablan de que, bueno, iba con unos colegas, trajo hierba, un porro, ahí nadie se dio cuenta, en un bar lo pudimos hacer sin ningún problema. O como razones por las que yo me tengo que pasar de fumar cannabis tabaco a vaporizarlo, y con sus mensajes respecto a los efectos, pero vuelvo a lo mismo, me quito los componentes que tienen que ver con la combustión, pero mantengo la nicotina y el THC, que ya hemos dicho que son per se efectos perjudiciales para la salud de la población. También comentar que lo que han intentado es venderlo como la droga del futuro, todo lleno de bonanzas, ¿no? Quieren convertir el cannabis como algo totalmente inocuo y que esto ha estado dando buenos resultados, incrementando las previsiones de beneficios en toda la industria cannábica y también tabacalera. ¿Cómo lo compro? ¿Cómo llego a ello? Pues antes Carmen nos ha enseñado lo del vídeo, pero yo haciendo esta investigación de mercado, pues llegaba a las páginas y lo único que me encontraba era si era mayor de edad o no. Y solamente tenía que darle el clic de que sí soy mayor de edad, que me dijo que no lo es, lo haría igualmente, y accedo a todo tipo, desde promociones, información de los productos, e incluso en Amazon puedo comprar merchandising y algunos productos relacionados con los porros, música, con la imagen y puedo tener un amplio abanico de vaporizadores que usar, que aquí tenéis algún ejemplo de alguna de las tiendas donde aparte de las imágenes muy llamativas para población joven, fijaros que puedo comprar un box de 8 euros, es decir, muy asequible para toda la población. ¿Y esto qué está produciendo? Está produciendo un aumento real en el consumo. Bueno, en este caso os traigo, estos son datos preliminares, no han salido todavía, es la primera vez que lo vamos a sacar. Tenéis que decir que la porroencuesta está impulsada desde el proyecto EBIC. Este año, durante el confinamiento, o sea, después del confinamiento, hemos hecho un pilotaje de la encuesta. Nos han contestado unas 500 personas, principalmente universitarios, aunque no todos, y sobre todo mujeres, con lo cual tiene la característica que también comentaba anteriormente Manu, que algunos productos son más usados en hombres que en mujeres, y que hemos visto, pues de los que nos han contestado, el 64% habían probado el cannabis y el 72% derivados de tabaco, nicotina, el 58% fumaban cannabis en el último año, y el 62% habían fumado tabaco en el último año. ¿Y cómo hacían este consumo principalmente? Pues lo normal es que sigue siendo la marihuana el producto que más consumen respecto a hachís, es la forma de mayor consumo. Y si le preguntábamos cómo se iniciaban, es verdad que siguen iniciándose con el cigarrillo convencional o con el porro, pero ojo, que nos han dicho tanto que el 1,% se han iniciado en el cannabis y en el tabaco con la cachimba y aunque no llega a un 0,5%, pero se han iniciado con el e-porro o con el vapeador, tanto en el caso del consumo de tabaco en algunos casos como en el consumo de cannabis. En el consumo en los últimos 12 meses, pues vemos que mayoritariamente se utiliza el porro nuevamente en la forma de las cachimbas, lo que más se utiliza, pero si nos vamos al cigarrillo electrónico, a los vapeadores, parece ser que el vapeador se utiliza un poquito más frecuente que el porro, y el bong más que el dabbing en usuarios de los últimos 12 meses y en usuarios de los últimos 30 días vemos algo similar. Se usa más estos vaporizadores de manera un poco más frecuente que el porro y en este caso también se utiliza más el bong que el dabbing. Pero
hay usuarios diarios de estos productos que todos los días están consumiéndolo, con lo cual, aunque esto es una muestra que no es representativa, es cierto, pero nos están dando la idea que si sobre todo son estudiantes universitarios y sobre todo mujeres, están utilizando estas nuevas formas de consumo y tenemos que estar alerta. Aquí no se verá muy bien, pero son los motivos por los que ellos nos dicen que consumen y sus dos mayoritarios motivos, en este caso, que son, vuelvo a decir, mujeres y universitarias en la mayoría de los casos, tienen que ver con la diversión y con sentir nuevas experiencias agradables. Dando mucha respuesta a lo que la industria está haciéndoles ver con el marketing que están llevando a cabo. ¿Y qué hemos hecho de todo esto desde EBIC para intentar frenarlo? Pues campañas de prevención en jóvenes, actividades de sensibilización en universitarios y formación a profesionales. En primer lugar, os presento la campaña Te cuento lo que no te cuentan, que pusimos en marcha proporcionando información de una manera sencilla a colectivos adolescentes menores de 18, entre 13 y 18 años, hablando de los mitos que tienen que ver con cigarrillos electrónicos, vapeadores y cachimbas, teniendo en cuenta el consumo dual de tabaco y cannabis. ¿Cómo lo hicimos llegar? Pues a través de una campaña entre enero y febrero de este año con memes en Instagram. Estos memes lo que atraían es su atención para hacerle ver pues, esas no verdades que le cuenta la industria y atraerles hacia la página web con los contenidos informativos. ¿Qué hemos hecho en el caso de universitarios? Tenemos un proyecto de EBIC Universidad que está haciendo formación de mediadores y estos mediadores son los que han elaborado contenidos preventivos de cara a la comunidad universitaria en los que alertan, entre otras cosas, sobre el uso de las cachimbas, pipas de agua, el riesgo del EVALI o el uso de los mitos de vapear y fumar. También para profesionales sanitarios hemos elaborado, sanitarios y sociales, educativos, que están realizando el curso Nudo Cannabis y Tabaco, 2 unidades especiales, una relacionada con estas nuevas formas de consumo y otras relacionadas con tabaco, cannabis y COVID, que está como novedad este año. Y como no, hemos elaborado diferentes documentos técnicos en los que se intenta recopilar la evidencia científica que hay al respecto de esta sustancia. Bueno, algunas cosillas se han hecho desde el grupo EBIC, pero queda mucho camino por recorrer porque la industria sabéis que va siempre por delante. Tenemos que seguir trabajando por esa concepción de no vaping y no smoking, es decir, que no pasen al uso de vapeadores pensando que están reduciendo riesgos, sino que seamos capaces de prevenir el consumo en el inicio y en aquellos que son usuarios de animarles al abandono completo. Y sin nada más, muchas gracias. Y ahora ya sí que dejamos para que nos hagáis las preguntas y consultas que veáis convenientes. Bueno, Aida, la verdad, muchísimas gracias por tu presentación, fantástica. Creo que nos has abierto los ojos a esas otras formas de consumo que muchos pues no teníamos ahí presente y que creo que hay que tenerlas porque se están consumiendo y tenemos que tenerlo presente. Muchísimas gracias, Aida. Bueno, pues ahora ya, si os parece, vamos, sí que es verdad con el tiempo muy justito, pero bueno, vamos a dar, aunque sea un turno de preguntas, unos 10-15 minutos, ¿de acuerdo? Creo que el tema está interesante, creo que tenemos preguntas que hacerle a nuestros ponentes, así que vamos a ella. Voy a abrir el turno de preguntas, si os parece, yo voy a ir registrando lo que me comentéis por el chat y abro el turno de preguntas y voy a empezar con nuestra primera ponente, con Carmen. Carmen, me gustaría que me comentaras, porque hemos visto que ha habido ha habido un repunte, ¿no? Cuando salieron los cigarrillos electrónicos, hubo ese repunte entre los jóvenes y eso no parece que se había dado con el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron, o te parece que no, que fueron los motivos de ese repunte importante de consumo de cigarrillo electrónico, ese boom entre los jóvenes que no se dio o no se ha dado con tabaco? Gracias por la pregunta, Ana, que yo creo que es una pregunta para reflexionar no solo como colectivos sanitarios y profesionales, sino también como sociedad, ¿no? A veces me pregunto qué ofrecemos como sociedad a los adolescentes para convertirse en adultos, ¿no? ¿Qué modelos ofrecemos? Y realmente pues los chicos y chicas adolescentes asocian el hacerse mayor con empezar a beber alcohol, con empezar a fumar y mantener relaciones sexuales, ¿no? Creo que es una responsabilidad social como sociedad el ofertar otros modelos, ¿no? Que aunque los hay que publicitarlos más, ¿no? Como es el disfrute con el deporte, con el ejercicio físico, con hacer una dieta saludable.
Y esa es mi reflexión, y creo que la técnica, la estrategia que ha utilizado la industria tabacalera, que al fin y al cabo es la propietaria del 90% de las patentes de cigarrillos electrónicos, ha sabido, ha acertado en cómo conectar con ellos, que es llegar a los sitios donde realmente están. Solo tienes que preguntarte, y figuran en las encuestas, alguna ya publicada, de cuántas horas echan los jóvenes en las redes sociales. Es decir, es ahí donde está la promoción de los cigarrillos electrónicos. A eso se suma que si ya tenían, bueno, no sé si está previsto o no, pero si se están barajando la idea de empezar a fumar o fuman los compañeros, al principio hay un poco como rechazo en muchos, uy, pero si es que eso huele mal, pero es que eso sabe mal, pero luego al final la presión del grupo puede, y aunque sepa mal lo hago, y aunque huela mal lo hago, ¿no? Y al final te acaba gustando. El hecho de que los sabores camuflen ese sabor del humo y de la nicotina, y que encima sepa bien, y encima tienes 1000 sabores, creo que ha facilitado el que se inicien primero y con menos dificultad. No sé si sirve como reflexión. ¿Tienes Ana, tienes el Sí, lo tenía muteado para no interferirte. No, me resulta súper curioso que ahí el foco lo ponen los jóvenes adolescentes y es una reflexión que hago pequeñita de nosotros, sí, como por ejemplo sanitarios, ¿no? En la consulta, lo difícil que nos lleva, por ejemplo, a acceder a este colectivo para poder intervenir, y sin embargo el acceso tan fácil que tienen por otra parte para que se inicien en el consumo, ¿no? Y lo difícil que tenemos nosotros el poder intervenir. Sencillamente era un paréntesis. Claro, de ahí la importancia de la iniciativa EBIT, del TikTok, de la campaña de Instagram, ¿no? De TikTok. Estábamos pensando si llegar a TikTok, ¿no? Y estar donde están ellos, es que no nos queda otro remedio. Lo que pasa es que es un mundo tan inaccesible para nosotros, pero hay que ir donde están ellos, es ahí donde están los modelos, las influencias y nada, estamos en un mundo paralelo, mientras tanto. Ahí está. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues traslado ahora una pregunta a Manu. A ver, me gustaría un poquito comentarte el éxito que ha tenido las cachimbas, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? ¿Qué influencia? A ver, la responsabilidad que tienen las familias en todo ello, ¿vale? No sé si hay responsabilidad, no hay responsabilidad entre ese éxito entre los adolescentes, ¿no? Esa implicación que hablábamos también de la prevención, implicar también a las familias. No sé qué me podías comentar al respecto, Manu. El problema es que nadie elige su familia, ¿no? El problema es que uno nace donde nace, y nace una familia estructurada o desestructurada, nace, pues la custodia la tienen de lunes a viernes unos y los fines de semana otros, y es complejo. El concepto de familia que todos tenemos en la cabeza ya no existe. Existen muchos tipos de familias, y por lo tanto lo que sí se muestran los estudios es justamente que aquellos que tienen una familia donde hay menos confianza, donde hay menos comunicación, con mayor desestructuración, son justamente los que más drogas consumen. Y el problema es que desde fuera, digamos, todos los organismos públicos, empezando por la escuela, los profesionales que trabajamos en droga, el personal sanitario, no somos capaces de compensar ese hueco, ¿no? Y ahí la industria siempre pesca, siempre está pescando. Conclusión, ¿qué debemos hacer? Pues una cosa muy sencilla que está funcionando en Islandia, ¿no? Y es involucrar al 100% a las familias en el colegio. Es decir, esto de que queremos escuelas de padres y madres para que vayan los 4 de siempre, no es ineficaz. Es una medida que queda muy bien de cara a la galería, pero que cuando vamos a ver la eficacia es mínima o nula, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación y las consejerías de educación tienen que entender que la educación tiene que ser un 50-50, tiene que ser una conjunción de familia con escuela, escuela con familia. Y o los padres y las madres sabemos lo que están haciendo en el colegio, y el colegio conocen de cerca lo que está pasando en sus casas, o esto es una batalla perdida. Entonces, para finalizar, porque no quiero polarizar esto, Ana, pero sería que los padres tienen que formarse, tienen que acudir obligatoriamente
a formarse a los colegios. Eso hay que sacar una ley que obligue a los padres y que les permita asentarse a las empresas para, igual que tenemos la baja de paternidad y maternidad tan socorrida en los últimos tiempos como un logro social, parece ser que la paternidad y la maternidad se acaban en las 4 semanas o en las 8 semanas, ¿no? La escolarización es obligatoria hasta los 16 y creo que es muy importante, y no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios que están realizando en Islandia, que es una medida muy eficaz, ¿no? La formación de los padres y la comunicación centro escolar, colegio, colegio, familia. A la familia. Muy bien, muchas gracias, Manu. Pues una pregunta para Aida. A ver, bien, ¿qué es lo que a día de hoy, ¿no? O sea, el peligro real, si es o no así percibido que hay un peligro real del porro electrónico? Bueno, yo creo que los datos que tenemos ahora mismo es de que hay un consumo menor respecto a otras sustancias, pero el peligro real existe en el que cualquier cigarrillo electrónico se puede convertir en porro en un momento determinado, se puede disimular al no tener el olor característico y puede normalizar o mantener la normalización del consumo de estas sustancias, tanto de tabaco como de cannabis. Entonces, si somos no usuarios, podría decir, no, si eso lo hace nada más que un porcentaje mínimo de la población. Pero cuando te metes en el mundo de la población que los están usando, sobre todo la población más joven, es sorprendente la cantidad de personas que lo están usando de forma frecuente, ¿no? No diaria, pero sí que es frecuente. Con lo cual, para mí sí que es un efecto ahora mismo emergente, un problema emergente que tenemos que abordar, no cuando ya tengamos la pandemia o el brote, sino de manera precipitada, o sea, de manera adelantada. Muy bien, muchas gracias, Aida. Pues os voy a trasladar de nuestro chat, de nuestros asistentes. Os comento, creo que va para los 3, porque así lo dice. Patricia Insúa os pregunta, me gustaría saber qué piensan los ponentes acerca de aquello o qué estamos fallando desde la prevención y sin introducir estrategias de reducción de riesgos, no podrían ser adecuadas en aquellos colectivos que ya están consumiendo tabaco y cannabis en estas formas. Es decir, sería transmitir, o sea, ¿qué estamos fallando desde la prevención, ¿no? O sea, si es fallo o es falta de algunas acciones o si es que las otras son demasiado potentes. ¿Qué me podríais decir al respecto? O si quiere comentar algo al respecto. No sé si comentar un poco mi opinión, ¿no? Pues, sí. Vamos a ver, en caso de prevención, es que muchas veces le ponemos el nombre prevención a cosas que no son prevención, sino son pseudo prevención. Y eso nuestro compañero Víctor Villanueva nos lo comenta muchísimas veces, ¿no? No hay realmente una cultura en España de acciones, de programas reales de prevención, sino que se hacen actividades, a veces informativas o a veces campañas aisladas, que queremos ya darle que tenga una eficacia que realmente no han demostrado. Y luego siempre vamos por detrás de la industria, es decir, cuando ya está el problema, entonces buscamos el programa. No somos capaces de ir por adelantado, evitando que esto ocurra con medidas legislativas que simplemente, por ejemplo, no permitan que se vendan productos que no hayan demostrado que no tienen efectos a largo plazo. Por ejemplo, ¿no? O sea, aquí dejamos que se venda cualquier cosa y luego ya, si resulta que es perjudicial, pues ya haremos una ley para reducirlo. Entonces, por un lado, yo creo que fallamos en ese sentido. Por otro lado, fallamos en que la formación de los profesionales, sobre todo sanitarios, van muy al tratamiento y no tanto a la prevención. O en el caso de los docentes, no los involucramos todo lo que se debería en actividades propiamente de prevención o de fomento de estilo de vida, sin quitar todo lo que ya he dicho también anteriormente, tanto Carmen como Manu, de que habrían hacer más fácil las conductas más saludables, más fácil hacer deporte, más fácil tener medio ambiente, actividades al aire libre de manera accesible y gratuita para todos los colectivos. Y en cuanto a la reducción de riesgos, a ver, a mí personalmente me da un poco de reparo estas estrategias, porque no las estamos poniendo en marcha los profesionales, sino los que las están difundiendo y programando la industria con sus intereses. Y no lo hacen con colectivos usuarios exclusivos, sino que lo hacen a toda la población, con lo cual están haciendo llegar a la población el mensaje de que como te reduzco riesgo, la gente lo traslada y no tiene riesgo, ¿no? Entonces, ojo con esas estrategias que no son de reducción de riesgo
como se hizo con la heroína, que eran en sitios establecidos, los sanitarios te prescribían el tratamiento, te los incluían con control, etcétera, sino que es la misma industria quien te vende, te hace una isla ahora mismo, ¿no? Sin riesgo de COVID, porque lo voy a hacer vapeado en vez de fumado. Vamos a ver, ¿no? En fin, estamos dejando a veces al lobo a hacer las actividades de prevención, y esto es lo que nos ocurre. Estamos dejando al lobo que cuide y estaba él mismo poniendo aquellas estrategias de reducción de riesgos que a ellos les interesan. Se está viendo, por ejemplo, en Inglaterra, que se está trabajando el abordaje del tabaquismo con el cigarrillo electrónico como si fuera un método de reducción de riesgo, ¿vale? De reducción de daños, que los jóvenes se están iniciando también más. Entonces, ojo, porque hay que hacerlo muy normalizado y desde el ámbito sanitario y no toda la población. Muy bien, no sé si Carmen o Manu queréis añadir algo más a los comentarios de Aida. Solo añadir que cuando la prevención no está estructurada y no está incluida dentro de la cartera de servicios, sigue siendo algo voluntario, entonces esa voluntariedad va un poco como lo organicen las personas o los profesionales con inquietudes, ¿no? O yo por lo menos eso es lo que veo en mi comunidad, ¿no? Que figuran programas, pero no se ha establecido ni quién los va a hacer, ni se forma a quienes lo deben de dar, ¿no? Entonces creo que vamos ahí muy, muy atrasados, preocupados más de tratamiento que de prevención. Esa es la pena todavía en atención primaria, pensar que venda la prevención. Menos mal que se hace algo, ¿no? Es decir, menos mal que seguimos haciendo y se sigue poco y creo que esto es como un antibiótico, ¿no? Es decir, si la dosis tiene que ser 10 días, esta cantidad, si te dan la mitad y te dan menos días y tú además tomas lo que te da la gana, pues evidentemente lo que hacemos es que el virus sea más fuerte, ¿no? Pues un poco pasa con esto, es decir, la industria no perdona, ¿no? Yo tengo bueno, y los que estamos aquí seguramente muchos de nosotros tenemos la mala suerte de conocer a todos estos que trabajan para ella y son magníficos profesionales, ¿no? Son profesionales que cobran mucho dinero, que seleccionan a los mejores, es decir, yo vi perfectamente cómo la industria del alcohol y del trabajo crea becas para captar al mejor estudiante de económicas, el mejor estudiante de derecho, son muy, muy buenos estudiantes, muy lúcidos y por lo tanto luego tienen la captura corporativa, ¿no? Aquí parece que nadie habla de esto, pero es que a mí me parece indignante ver cómo muchos de los hijos de muchos políticos que toman decisiones pertenecen a consejos de administración de British Tobacco y no pasa nada, o los vemos en organismos como Alcohol y Sociedad y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, parece como que aquí, o el otro día vemos a un presidente de una comunidad autónoma presentando como una novedad, ¿no? Una nueva fábrica de cigarrillos electrónicos, ¿no? Es decir, siendo la comunidad autónoma donde más fumadores hay concretamente, ¿no? Entonces, este país, bueno, pues mientras siga gobernado y la preocupación es si España se clasifica o no se clasifica para cuartos de final, pues estamos como estábamos hace. Yo siempre lo digo, es decir, yo voy envejeciendo, pero esto sigue igual, ¿no? Es decir, estamos exactamente igual que hace 30 años o casi cuando yo empecé en esto. Y creo que la clase política, siempre lo dije, en temas de droga, en temas de salud en general y de conductas adictivas en particular, nunca están a la altura, ¿no? Yo voy de decepción tras decepción y lo vemos ahí, la ley del contra el alcohol no se la ha sacado, ¿no? Está siempre en un cajón, nadie, parece como que les tiembla el pulso, ¿no? Es decir, aquí en Galicia, Estrella Galicia es ama y señora de toda, ¿no? De todo. Pero es que luego ahora el albariño cada vez tiene más potencia, más poder. Es decir, ¿cómo te atreves a hablar mal en Galicia del albariño, ¿no? Si directamente o indirectamente todo el mundo tiene a alguien que trabaja o vive del albariño. ¿Qué te voy a contar del Ribeiro? ¿Qué vas a hablar del Rioja? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es muy, muy difícil. Y lo peor de todo es que va creciendo, ¿no? Y ellos cada vez van teniendo más cuota de poder, van teniendo más tentáculos en los partidos políticos, en los ministerios, en los organismos, y es muy difícil. Patrocinan los equipos de primera división, ya los ves, quien los patrocina, están metidos en el deporte igual. Entonces es muy difícil rebatir y meterle mano a esta gente, ¿no? Yo lo veo así. En Galicia concretamente ahora incluso se les permite que FEBE pues, patrocine o promocione programas preventivos en los colegios, ¿no? Contra el consumo de alcohol. Es decir, si ponemos al zorro a cuidar a las gallinas, pues la cosa pinta mal, desde mi punto de vista.
gracias a que tenemos el convenio marco del control del tabaco, muchas cosas de estas se han frenado con el tabaco, pero el tabaco convencional. ¿Y cómo no las están colando? Precisamente con estas nuevas formas de consumo que se escapan de algún artículo pequeño que no lo refleja, y como no lo refleja, pues no están, ¿no? Entonces, y vamos siempre detrás precisamente porque una de las medidas más eficaces es la legislación. Tenemos que hacer actividades. La prevención es importante, pero la promoción de la salud y las medidas legislativas son básicas si que realmente queremos acercar a la población los estilos más saludables. Tenemos que cambiar el contexto social, restringir el poder que tiene la industria en cuanto a la publicidad, patrocinio, interferencia, etc. Sí, a razón de esto había un comentario de Lucía Goreto que comentaba, ¿no? Eso es justo, ¿no? Siempre vamos detrás de la industria en las estrategias de control y prevención. Entonces ella comentaba, ¿no? Cómo mejorar el control de este marketing y de esta eclosión de las nuevas formas, que quizá el ministerio tendría que contratar publicistas para hacer contrapublicidad o hacer vigilancia más productiva. Claro, tú ahora estabas comentando, Aida, lo de la parte legislativa fundamental, pero bueno, quizá esta otra estrategia se trata de sumar, ¿no? Esta estrategia, ¿no? De que el Ministerio contratara publicistas para hacer una contrapublicidad o una vigilancia podría ser también una estrategia más, ¿no? Sí, de hecho, si vamos a un artículo que no se publicó no hace mucho sobre la vacuna del tabaco, hablaba que incluía varias estrategias. Una de ellas es campañas de publicidad, medidas de control del tabaco, incluidos los espacios sin humo, ayudar a la población a dejar de fumar y subir los impuestos, ¿no? Un poco ahí. Entonces, la publicidad, las estrategias de comunicación, de sensibilización, etcétera, son importantes porque ayudan a cambiar actitudes, ¿vale? Pero si yo lo tengo accesible, si lo puedo comprar cuando me dé la gana, si no tengo acceso en 1000 sitios, necesitamos esas actividades que llamamos multicomponentes. Necesitamos legislación, educación, formación y la ayuda, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es lo que pasa, y el problema es que cuando alguien piensa en salud, piensa en construir un hospital más grande con la más nueva tecnología, siempre piensa en este tipo de tecnología y se olvida de estas otras estrategias que son de salud pública, y nos está pasando. Es fundamental. Sí. Pues estamos ya fuera de hora, pero os traslado la última pregunta que hay en el chat y que me gustaría trasladarla, de Eva Herrera. Ella comentaba: ¿qué opináis sobre el papel de los profesionales de la enseñanza y la formación en este colectivo de adolescentes, ¿no? Creo que Manu ya ha comentado algo al respecto, de unir sinergias, ¿no? Desde los centros educativos con las familias. Comentaba ella, estamos haciendo lo suficiente. Creo que Manu ha comentado, no sé si quieres añadir algo más, Manu, al respecto en cuanto a esta parte de enseñanza y formación. A ver, bueno, los que trabajamos en prevención lo sabemos, ¿no? Es decir, el tutor de segundo de la ESO es uno que acaba de aprobar filología inglesa a la oposición, y de repente luego lo colocan delante de 25 adolescentes con las hormonas por aquí, pues que bastante tiene el pobre con controlar la clase, que no tienen problemas para controlar el comportamiento y poder impartir clase, para cuanto más hablarle de cannabis y sobre todo un poco lo que decía Carmen, ¿no? Es decir, la mayor parte de los jóvenes siguen viendo en el consumo de drogas oportunidades o facilitadores para ligar y para tener relaciones, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vende la industria. Y mientras no seamos capaces de trabajar, hablamos de prevención antes, mientras no tengamos alumnos con habilidades sociales que sepan ligar sin necesidad de creer que con un cigarrillo en la mano, un cubata en el otro ligan más, si no tenemos adolescentes con una autoestima que se vean bien, ¿no? A nivel físico, y para eso tienen que realizar deporte sí o sí, no pueden estar todo el día tumbados delante de la tele. La actividad es necesaria para un adolescente, es que no pueden estar todo el día 5 o 6 horas detrás de TikTok y que su estado emocional dependa de si le dan o no le dan al like, o si le dan o no le dan al me gusta, ¿no? Entonces todo va yo veo que la evolución de los últimos años va en contra del bienestar y de la salud mental de los jóvenes, y ahí las drogas van a tener su caldo de cultivo. Es decir, yo comparto totalmente lo que dice Adelaida, y vamos a crear leyes, pero al final el comportamiento del ser humano es así. Si yo estoy mal y pruebo algo que me aumenta mi dopamina y mi serotonina, es que eso me engancha, ¿no? Y cada vez tenemos un grupo de adolescentes que practican menos actividades deportivas, que practican menos actividades culturales, que se relacionan menos entre ellos, y eso va en contra de la evolución del ser humano y de la adolescencia. Genera malestar, y al generar malestar, pues nada, a recetar psicofármacos. Se nos ha colado
Aprovecho el silencio, yo también. Yo creo que recetar psicofármacos, que es demencial ver un 16% de adolescentes en este país que te dice, casi un 20% menores de edad que te dicen que toman psicofármacos en el último año. Es decir, casi un 20% de adolescentes de nuestro país con psicofármacos debajo de los 20 años. Si esto no es un síntoma de que algo va mal, unido a todo el consumo de drogas legales e ilegales. Bueno, pues el problema de este país sigue siendo... ¿Yo qué os voy a contar? Yo creo que es muy importante, como comenta Manu, ¿no? Es la realidad y la clave un poquito es lo que él ha dicho. En nuestro país, la educación para la salud en las escuelas es transversal y viene recogida, ya ha venido a lo largo de la historia recogida en las distintas leyes de educación de manera distinta. Algunos países le han dado más potencia, en algunas ocasiones le han dado más potencia y en otras ha pasado más de soslayo, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene un temario que tienen que cumplir los docentes, pero ¿y esos docentes? ¿Reciben formación de cómo hacer la educación para la salud? ¿Están formados? ¿Tienen ellos mismos las habilidades para trabajar habilidades sociales en el aula? Yo creo que fallamos, igual que he dicho antes que fallamos con la formación de los sanitarios, fallamos con la formación de los profesionales que luego se van a dedicar a la educación, que no solamente son los maestros, digamos, no solo magisterio, porque cualquier luego licenciado puede optar a ser profesor en un instituto, en un FP, y necesitan esa formación, con lo cual habría que incorporarla, no teórica, sino de manera práctica, que ellos aprendan a realizar enseñanzas sobre habilidades sociales y prevención de adicciones, igual que se ha incorporado, pues el currículum está incorporado, por ejemplo, a la prevención de la anorexia, ¿no? Que es un tema de salud y está incorporado como tal. Pues creo que ha quedado todo... Bueno, creo que te quedarían todavía muchas preguntas por hacer y creo que estamos todos de acuerdo en que hay que fomentar toda esta formación, esta educación y que hay que unir sinergias, ¿no? Queda mucho por hacer, creo que queda mucho por hacer. Bueno, pues ahora sí, se nos ha ido el tiempo. Yo voy a agradecer en primer lugar a los ponentes por estar aquí con nosotros, habernos transmitido toda esta información. Como haceros saber también a los oyentes que en unos días podrá ser de acceso libre la visualización del webinar, con lo cual podremos repasar todos los conocimientos que nos habéis aportado y profundizar en posteriores webinars. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias al grupo EBIC, a CNPT por dar la oportunidad también de hacer este webinar y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al lado y a través del ordenador. Muchísimas gracias y bueno, finalizamos entonces ya en nuestro ciclo webinar EBIC de este año y bueno, con la esperanza de tener más webinars en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Buenas tardes.